Mauricio dice en uno de sus libros que dedicamos demasiada energía a intentar convencer y poca a descubrir y entender. Habla también de algo que a mí me parece muy lindo, cita a Spinoza, dice: todo lo que somos, decía Spinoza, se explica por el tipo de encuentros que tenemos en la vida. Y de Tere, un conversatorio también de Tere en Madrid, el Banco BBVA la invitó. Dice en esa entrevista, en ese conversatorio, Tere, que hay que entrar por otra parte del ser humano, que hay que relacionarnos desde la vibración. Tu niñez, cuéntanos de dónde venís. De un palacio, del Palacio de Bellas Artes, donde mis padres eran los porteros, muy privilegiada yo. Y lo del piano fue que yo en el día miraba como las niñas tocaban. Y en la noche, mientras mi papá estaba revisando, yo me sentaba en cada piano, tocaba no sé qué, pero yo tocaba. Como en los cuentos, yo me metí un día sin que mi papá me hubiera dado la orden de cerrar Bellas Artes, y yo ya me metí a un cuarto y con la luz apagada empecé a tocar mis piecitas, y la profesora no se había ido y pega un alarido. La negra está tocando eso, me tumbó en todo ese edificio, y obviamente me puse a llorar, me asusté, pero ella me dijo: no, yo le voy a dar clase. Y ahí empezó esta historia. Mi mamá era muy católica. Mi papá en cambio era un liberal escéptico, que muy descreído, muy respetuoso, pero digamos, nunca era pues anticlerical ni mucho menos, pero mi papá no tenía realmente fe. Entonces yo tenía muchísimas versiones de la religión católica. Eso me causó a mí más de una preocupación intelectual, porque yo en una familia tan católica, pero viendo tantas versiones y no sabiendo cuál era la verdad, pues me preocupé mucho por eso, y fue ahí que descubrí la lectura. Realmente la música es un camino espiritual. Y si se toma así, para mí ha sido eso. Para mí ha sido un camino espiritual. Y yo les digo a mis alumnos, ¿para qué estudian piano? No. Primero que todo, tienen que saber que el instrumento son ustedes, no es el piano que está ahí, no. Ustedes tienen que afinar el espíritu. En la música lo más importante es lo silencio. Y yo quiero agregar una cosa. Ahora nadie tiene silencio, todo el mundo habla al mismo tiempo y nadie se escucha. Y entonces oímos lo que queremos oír. Te quería contar es esto, Teresita, que se lo oí a Juan Gabriel Vázquez, se lo oí y lo leí en alguno de sus textos. Él dice lo siguiente: hoy en día en las redes sociales y con todas estas tecnologías y estas cosas, ya la gente no conversa, porque el propósito fundamental ahora de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, es hacer publicidad de sí mismo, obtener reconocimiento, obtener likes, obtener Comentarios. Sí, comentarios. Entonces todo el mundo lo que está haciendo es publicidad del yo. Y entonces dice Juan Gabriel, una de las cosas que tenemos que hacer es leer novelas. Porque en las novelas el ejercicio es completamente opuesto. Uno cuando lee una novela tiene que hacer un esfuerzo por meterse en la piel del personaje, del criminal, del adúltero, del deportista, de los personajes de la novela. Y uno tiene que pensar en el otro. Y eso es una enseñanza. Pensar en ponerse en los zapatos del otro es una enseñanza para conversar. Ahora hemos hablado mucho de la importancia de la conversación. Uno no puede conversar si lo que hace es publicidad de sí mismo. Eso es un pésimo conversador. Monólogo. Es un monólogo y la otra persona se aburre. Creer en algo es importantísimo. Para mí me parece importantísimo, porque eso te ayuda a creer en lo que haces.
creer en los proyectos que tienes. Ahora todo es si Dios quiere, Dios le pague y todo eso. Eso todos son palabrejas que de verdad no las está sintiendo el que las dice. Me parece a mí, son mecánicas. Que Dios la bendiga. Imagine lo ocupado que vive Dios bendiciendo. No, yo me debo bendecir a mí mismo. Eso es sí. Todo está dentro de uno. Ahora sí, que se quiera apoyar porque cree en Dios me parece muy bueno. Pero yo quise hacer el ejercicio de tratar de hacerlo mejor sin pensar ni en el cielo ni en el infierno. Cuidar a los otros. Saber que somos todos una sola cosa. Eso es muy importante porque es que esa es la transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. En una sociedad moderna la bondad no puede depender de la fe. Desde luego en la religión puede haber unos estándares de moral y de bondad específicos, eso está muy bien. Pero la bondad de las personas no puede depender de que sean religiosos. Y hoy en día todos los estados, intentan construir una religión civil. ¿Que está dónde? Pues en las constituciones, en la parte dogmática de las constituciones, con los valores, con el respeto. El respeto es, digamos, el valor fundamental y muchos otros. Ahí hay toda una axiología y una manera de pensar y de relacionarnos que debería ser el sustituto de aquella otra cosa. Las democracias tienen que tener una espiritualidad, tienen que tener un sentido trascendente que haga que las personas obedezcan por eso, no porque le ponen un policía detrás vigilando a ver si obedece o no obedece.